Bueno, y en estas últimas horas no solo trascendió este video que acaban de ver, sino también historias que tienen como protagonistas a santafesinos, a gente de acá, inclusive de nuestra ciudad, que se contactó oportunamente con Francisco. Algo nos adelantaba Marcelo Brondino, la historia de una carta, unos zapatos y de Antonio. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Chicos, ¿cómo están? Efectivamente, historias como tantas que han surgido en estos últimos días a partir de la muerte del Papa Francisco, ocurrida el pasado lunes 21. La historia, en este caso, de don Antonio Ciukiewicz, de origen polaco, sus familiares, zapatero de toda la vida, fundador incluso de un importante negocio del rubro en nuestra capital. Don Antonio que admiraba la labor de los papas a partir de la aparición del Papa polaco, Juan Pablo II, un día tuvo un sueño. Soñó con el Papa argentino, con el Papa Francisco. Claudio, Blanca, hijo y esposa de don Antonio, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, tras esta introducción, preguntarte, Claudio, en este caso, ¿qué pasó a partir de allí, ¿no? Marcelo, Pablo, muchísimas gracias por acercarse a casa. Sí, la historia es así. Papá en 2014, en agosto del 2014, fue operado de un cáncer de colon. En los 2 meses previos había bajado muchísimo de peso. Cuando se le detecta la enfermedad y se decide que vaya a cirugía, la noche anterior a ser intervenido, sueña con Francisco, en el cual, en ese sueño, papá le cuenta toda su historia de su vida y le cuenta por la situación en la que estaba atravesando. Soñó como un diálogo con el Papa, entonces. Y Francisco, como todas las palabras que les dijo, fue textual: Antonio, quédate tranquilo, que todo va a salir bien. A partir de ese momento, la recuperación de papá fue asombrosa. En 40 días estaba conmigo trabajando en la fábrica y a partir de ese día, él se propuso llamar a todos los pacientes históricos de la ortopedia, que él sabía que no podían caminar si no eran con los zapatos que él les confeccionaba, y se comunicó con cada uno de ellos y ellas para hacerles saber que les iba a hacer 2 pares de calzados más a cada uno, porque no sabía hasta cuándo iba a poder trabajar. Trabajó finalmente hasta octubre del 2019, en que uno de esos días que salía de la fábrica se tropieza en la vereda, se quiebra la cadera y bueno, y ahí empezó un raid en el cual se opera, le ponen una prótesis, se le infecta la prótesis, estuvo 4 meses postrados y después con una internación domiciliaria. Comenzó a andar en andador. Cuando estaba pasando del andador al bastón, la viejita tiene un accidente en el baño, se fractura el hombro y en ese momento, en un gesto de amor y lucidez asombroso y quizás su legado final, me dice: Claudio, la vieja no puede más conmigo, yo me voy a ir a vivir al hogar San Vicente de Paul, que allí habíamos tenido una tía abuela en la década del 90. Sus últimos 2 años y medio los vivió allí. Le mando un abrazo y un agradecimiento enorme a todo el personal del hogar San Vicente de Paul por haberlo tratado tan amorosamente. Y bueno, el 14 de febrero lo fuimos a visitar con mamá. Fue la última vez que papá se levantó. Al día siguiente no quiso comer ni beber más y el 25 de febrero se fue. Curiosamente, ese 14 de febrero en que papá se levantó por última vez, es el día que lo internaron a Francisco. Volvemos un poquito en el tiempo. ¿Cómo le llegaron al Papa Francisco estos calzados o este par de zapatos? La historia es maravillosa. Papá, después de la operación, se entera que Francisco utilizaba un calzado ortopédico por una operación en cadera que tenía un acortamiento de 3 centímetros. A partir de ese momento él decide que el modo de devolverle su gratitud por este sueño que él había tenido y en el cual se había sentido cobijado y protegido era el de ofrendarle, hacerle un calzado al Papa. A partir de ese momento empezamos a pensar cómo hacemos para llegar a Francisco. Papá escribió una carta acompañado amorosamente por mi hermana Adriana, quien lo acompañó en escribirla, lo ayudó en eso.
Y después... Calzado absolutamente artesanal, hecho por tu padre enteramente. En esa carta, papá le dice a Francisco cómo se tiene que tomar las medidas, le manda un croquis de cómo hacerlo y por favor le pide que si tiene un calzado viejo, usado, que en ese momento él no estuviera utilizando, se lo envíe para él tener un modelo, para tener mayores elementos para confeccionar la horma en función de ese calzado viejo. ¿Así fue, Claudio? Así fue. Y llegó el zapato. Llegaron los zapatos del papá. Llegaron. ¿Y cómo fue el día, Blanca, que llegó la carta de Francisco a su casa, una carta manuscrita, como era la costumbre de Bergoglio? A la Nunciatura en Buenos Aires. Y lo llaman por teléfono a mi esposo y dice, pase a retirar que hay una carta de Francisco para usted. Y entonces le dice mi esposo, no, pero yo vivo a 500 kilómetros. Bueno, no se haga problema que se la reenvío. Y ahí ya ustedes vieron la carta, con el sello, todo. Es original. Me imagino que vivieron de una manera muy especial lo que fue la enfermedad, este último proceso de Francisco. Estamos pendientes del teléfono que nos... ¿Usted se refiere a ese momento, claro? Cuando... Sí, estábamos esperando, porque todos decían, el Papa te va a llamar, el Papa te va a llamar. Y nos envió esa hermosa carta. Pero atención que llamaba a mucha gente, era común que Francisco levantara el teléfono y llamara personalmente, ¿no? Y así que fue total una emoción muy, muy grande. De todas maneras, Blanca, no debe haber muchas personas en el mundo que tengan una carta manuscrita por Francisco. Eso fue como algo, un milagro, pero ahí él expresa en las palabras de la carta todo lo que es él. Le agradecía que una persona de esa edad trabaje y que con gusto iba a cumplir su sueño. Estábamos hablando recién antes de salir al aire, 3 años de diferencia, porque don Antonio era de 33 y el Papa de 36, o sea, eran contemporáneos. Sí, de la misma generación. Maravilloso fue la historia de cómo llegó la carta a Francisco, porque cuando papá decide escribirla, la idea de mandarla por correo nos parecía que era como tirar una botella con un mensaje cifrado al mar. Y yo le comento esto a Manuela, que en ese momento trabajaba conmigo en el local comercial. Manuela, su nieta del corazón, mi afecto más especial. Manuela se lo comenta a Andrea, su mamá, y Andrea le dice, che, ¿por qué no se comunican con Claudia, que tiene un hermano que es cura y que está destinado en el Vaticano? Me comunico con Claudia Ruiz, me dice Claudio... Le comento la historia, me dice Claudio, mi hermano está en Santa Fe, esta noche parte para Buenos Aires y mañana rumbo a Roma y ya va a estar mañana en el Vaticano. Así que tráeme la carta, así fue que fui inmediatamente a la casa, se la entregué en manos al padre Ruiz, le expliqué todo lo que papá le escribía en la carta, cómo tomarle las medidas, si existía la posibilidad de que nos envíen un calzado. Y el padre Ruiz se comprometió a hacerlo, la carta de Francisco está fechada 2 semanas después de la que le envió papá el 31 de marzo, Francisco responde el 14 de abril, y en septiembre-octubre, cuando en la carta Francisco le dice, cuando encuentre quien vaya para allá, le voy a hacer llegar todo lo que usted me pide. Y en septiembre-octubre, cuando vuelve el padre Ruiz a Santa Fe a visitar a su familia, efectivamente nos trajo no solo un calzado viejo, sino las medidas y también un rosario bendecido. Claudio, Blanca, y además el tema de los zapatos y Francisco, ¿no? Todo un símbolo de lo que era como persona, la humildad que tenía, porque he sabido que él rechazó los lujos desde el comienzo y durante mucho tiempo usó los mismos zapatos. ¿Ustedes pudieron corroborar que en algún momento usó el calzado que le hizo tu hijo? Mirá, viste cómo son los curas que se visten con pollera. La verdad que siempre fue muy difícil, muy difícil distinguir si eran los zapatos o no. Me mandan infinidad de fotos para ver si son los que le hizo papá. Yo sé que los que le hizo papá tenían una plataforma de 3 centímetros, por lo tanto sé que los zapatos con los que Francisco estuvo en su sepelio no son los que le hizo papá. Hay una imagen, ¿no?, de los zapatos en el féretro de Francisco. No, eso te puedo asegurar que no son los que le hizo papá, pero más allá de eso, ¿no? Es el gesto, esto que vos decías, un papa humano por fuera del protocolo, que evitaba los fastos y los ornatos, y que por otra cosa se permitió, así como en este gesto personal con papá de responderle una carta, me parece que es una actitud que habla de un hombre
que así también dejó su legado dentro de la Iglesia Católica. Si uno simplemente recuerda cuál fue su primer gesto evangelizador, fue acercarse a la isla de Lampedusa para que aquellos balseros que llegaban del África no sean deportados automáticamente como tenían órdenes las autoridades italianas de hacerlo. Ese fue su primer gesto. Claudio, muchas gracias. Tenemos que cerrar. Blanca ha sido muy atenta. Gracias por atendernos y recibirnos en su casa. Gracias. Chicos, bueno, la historia que comenzó con un sueño, ¿no? La de Antonio, el sueño de don Antonio Chupkiewicz. La historia fue contada y me parece que merecía ser compartida a través del noticiero. El zapatero del Papa, y se puede decir con todas las letras que es de acá de la ciudad de Santa Fe. Gracias, Marcelo, hermosa historia. Un saludo a todos. Hasta luego.